vamos a hablar sobre una historia breve del dibujo. Breve historia del dibujo técnico. Ustedes saben que en la antigüedad el hombre, desde muchos miles de años antes de Cristo, se dedicaba a graficar sus animales, sus dibujos así para dejar algo, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que el hombre es el único ser vivo que es capaz de dibujar y desde la prehistoria utiliza esta capacidad como una forma de comunicación, trazando figuras en las rocas que formaban las paredes de sus cuevas y en otros materiales que utilizaba en su cotidianidad. Ahí tenemos dibujos rupestres que realizaban los viejos pobladores, los antiguos pobladores de la tierra. Por su necesidad de representar todo lo que les rodeaba, el hombre encuentra en el dibujo el medio más eficaz para satisfacer ese deseo. Los primeros dibujos datan del Paleolítico superior, hace 35.000 años, cuando el Homo sapiens se presentaba sobre las superficies de las rocas, de las cuevas y sobre las pieles de los abrigos. Animales que cazaban. Un ejemplo de esta manifestación artística lo encontramos en las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira, en Cantabria, España. Encontramos los primeros indicios de dibujos permanentes hechos sobre paredes de piedra de cuevas que representan búfalos, hombres, venados, etc. Cuando la escritura apareció, el dibujo fue usado por los ingenieros y artistas de aquella época para diseñar pirámides, carros de guerra, edificios, etc. Entre los, ya entrando a la historia, entre los grandes estudiosos griegos lo encontramos a Arquímedes, o diría Aristóteles, 384 a 322 años antes de Cristo. Fundó su escuela, el Liceo, tras la muerte de su discípulo 323 años antes de Cristo. Los atenienses lo acusaron de impiedad, tal como sucedió con Sócrates, por lo que huyó a Atenas, falleció al año siguiente. Eso, una pequeña biografía de lo que es Aristóteles. Arquímedes, que vivió entre el 287 y 212 antes de Cristo, hizo sus aportes también al dibujo técnico, y él vivió más prácticamente en Egipto y en Alejandría, ¿no? Y después se trasladó a lo que es Grecia. Arquímedes también incursionó en otras ciencias, ¿no? Como la física, por ejemplo. Entre los principales entre los principales personajes que contribuyeron al dibujo técnico jóvenes lo tenemos a Euclides, que prácticamente se lo considera como el padre de la geometría plana. Escribió la gran obra, lo que se llama Los Elementos. Un famoso teorema de Euclides. Entre ellos,
hizo el teorema de que de la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo sumaban 180 grados. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y es el famoso teorema de Pitágoras. En geometría del espacio, estudia las propiedades de las figuras definidas en el espacio. Geometría plana, estudia las propiedades de las figuras definidas en el conjunto de todos los puntos de plano. Tienen únicamente dos dimensiones, largo y ancho. La geometría de la recta, estudia las propiedades de las figuras definidas en el conjunto de todos los puntos de la recta. En la geometría plana. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, mi compañera dice si le podría aceptar, por favor. Sí. Gracias. Muy bien. En la geometría plana. La geometría euclidiana prácticamente se puede dividir en geometría plana y la geometría del espacio o estereometría. La plana estudia las figuras contenidas en un plano, la del espacio estudia figuras que están contenidas en un mismo plano. Eso prácticamente es, como lo definiríamos como geometría descriptiva prácticamente. En la geometría no euclidiana, basada en los axiomas diferentes de los utilizados por Euclides en sus elementos de geometría. Uno de los postulados de la geometría plana de Euclides nos dice que solo se puede dibujar una línea recta paralela a otra recta que pase por un punto exterior a ella. Estas dos rectas nunca se encuentran, por mucho que les extendamos en ambos sentidos. O sea, no se van a encontrar, ¿dónde? En el infinito, ¿no? Una de las más antiguas representaciones muestra el uso de la rueda cerca del año 3200 años antes de Cristo, en Mesopotamia, en Egipto, ¿no? Al principio de la era cristiana. Los arquitectos romanos habían adquirido la capacidad de dibujar propuestas para hacer edificios y usaban escuadras y compases para trazar vistas planas superiores de elevación frontal y lateral y en perspectiva. Ahí tenemos como ejemplo el Coliseo romano. Y en la época contemporánea aparece Leonardo da Vinci. Tuvo gran influencia con sus dibujos de ingeniería. Él conoció el valor de ilustración para completar los dibujos de varias vistas. Otro aspecto muy importante dentro de la historia del dibujo fue el uso de pergaminos, debido a que estos son muy duraderos y gracias a ellos en nuestros días tenemos indicios de todos los dibujos elaborados en pergaminos. Bueno, esto en cuanto a lo que es la historia. Después de esto aparece Gaspar Monge, donde prácticamente lo consideramos como el padre de la geometría descriptiva. Y después de esto aparece Victor Poncelet, francés, por allá por el año 1788, y termina de consolidar todo lo que es el dibujo con las normas. Las normas que prácticamente las elaboraron en la época de la Segunda Guerra Mundial. Ya los alemanes, ¿no? Los alemanes normaron absolutamente todo, porque si no hubiera sido un problema para los fabricantes, no hubiese habido normas, ¿no? Y esas normas se las conoce como normas DIN, normas alemanas.
Muy bien, jóvenes. Ahora, en el tiempo que queda, ustedes van a realizar algunos trabajos y me los van a exponer. Historia del dibujo. ¿Y en qué han contribuido ellos al dibujo técnico? Los egipcios. ¿Qué han hecho los egipcios? Los egipcios han realizado historia con la construcción de los planos, o diría de las pirámides. Para ello, necesariamente, tuvieron que elaborar planos, ¿no? Van a ver entonces qué hicieron, con qué contribuyeron los egipcios. Vayan anotándose los egipcios. Luego de eso vinieron los griegos. Los griegos. Y entre los griegos tenemos varios personajes, ¿no? Después de los griegos aparecen los romanos. 500 años después de que aparecieron los griegos. Entonces vamos a ver qué hicieron los hombres de la antigüedad 3.500 años antes de Cristo, qué hicieron los egipcios, qué hicieron los griegos, qué hicieron los romanos. Vamos a empezar, por ejemplo, con Tales de Mileto, 600 años antes de Cristo, en Grecia. 600 años antes de Cristo, Tales de Mileto. Es el que introdujo prácticamente la geometría en Grecia, Tales de Mileto. Luego lo veremos a Pitágoras, que es de la misma época, de Tales de Mileto. Lo veremos a Pitágoras, el famoso Pitágoras es famoso por el triángulo rectángulo, ¿no es cierto? En el año 300 lo encontramos a Euclides, que es el padre de los elementos de la geometría. Es el padre de la geometría plana. Luego lo encontraremos a Arquímedes, 287 años antes de Cristo. En esa época se estableció aproximadamente cuánto valía el pi, ¿no? En la circunferencia. Finalmente aparecía Apolonio de Perga. Apolonio de Perga, gran geómetra, que también contribuyó en la geometría plana. Y durante el Renacimiento lo tenemos a Leonardo da Vinci, como les he dicho, en el siglo XVIII. Y en el 1746 aparece Gaspar Monge, el padre de la geometría descriptiva. Ciudadano francés, ¿no? Gaspar Monge. Y finalmente lo tenemos a Jean-Victor Poncelet en el 1788, que prácticamente es el que inventó las normas, jóvenes. Las normas para todo, ¿no? Es decir, especialmente para lo que es el dibujo técnico. Victor Poncelet. Muy bien, jóvenes. Entonces, se van a dedicar a estudiar todo esto porque vamos a preguntar en los exámenes jóvenes en las mesas. Ya les he dicho que el examen no va a ser práctico, va a ser teórico. Y lo vamos a hacer mediante preguntas de todo lo que hemos avanzado en las láminas y, por supuesto, de algo de historia del dibujo
de los personajes que han contribuido en algo a lo que es el dibujo técnico actual. Entre ellos, los más importantes, ya hemos dicho, lo tenemos a Euclides, a Tales de Mileto, que son los principales, ¿no? A Pitágoras, a los romanos, a los egipcios, a Leonardo da Vinci, a Gaspar Monge. Muy bien, jóvenes. Ustedes ya tienen que empezar a presentar sus tareas o sus láminas de la 1 a la 5. Ya tiene fecha la lámina número 1, que va a ser como práctico 1. Ya está en el Moodle. Y así vamos a ir poniendo todos los días que nos toca, el lunes y miércoles, vamos a ir pidiéndoles las láminas. No sé, el 31 creo que es la presentación de la primera lámina, la lámina número 1, y las subsiguientes clases irán presentando la lámina 2, la 3, la 4 y la 5. Con eso vamos a completar nuestras láminas en nuestro programa. Preguntas, jóvenes. Ingeniero, ¿Sí? ¿podría subir los documentos, lo que tiene aquí al WhatsApp? Entren a YouTube y van a encontrar cualquier cantidad de información. Y van a encontrar esta página también. Historia del dibujo se llama. Historia del dibujo técnico. Entran con Historia del dibujo técnico y encuentran la página esta, jóvenes. ¿Está claro? Entrando a Historia del dibujo técnico van a encontrar varios artículos y entre ellos, como les digo, estos. No les voy a preguntar, por ejemplo, grandes definiciones de la historia del dibujo. Les preguntaré algunas preguntas de relación. Relacionar, por ejemplo, en qué contribuyó Euclides. En esto, por ejemplo, les puedo decir. Entonces ustedes agarrarán y pondrán, bueno, directamente van a relacionar nada más. Y habrá preguntas de falso verdadero también. O sea, el examen va a ser muy sencillo, jóvenes. Lean un poco y con eso es más que suficiente. Y en la cuestión de las láminas hay definiciones, hay normas, ¿no es cierto? Hay normas que todo está en la norma, en las normas que les he indicado, que tienen ahí en el Moodle. A ver, les vamos a indicar algo más. Anótense, jóvenes. Las líneas. ¿Cómo trazamos las líneas? El alfabeto de las líneas. Mediante la norma IRAN, anótense, IRAN 4502. Para las líneas, entonces, para el alfabeto de las líneas, tenemos la norma IRAN 4502. Para letras y números, norma IRAN 4503. Formatos, o sea, las carátulas, ¿no? O diré ¿Marginado? No, el marginado no. Sí, el formato, el marginado. Normas IRAN 4504.
Escalas. Normas IRAN 4505. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Sí, Normas Inge. IRAN 4507. Para representación de secciones y cortes. Representación de secciones y cortes. La 4507. Para los rótulos o carimbo, ¿no? De nuestras láminas, por ejemplo, o de planos. La norma IRAN 4508. Rótulos, ¿o qué dijo Inge? No, solamente rótulos. O carimbos, no, rótulo, carimbo se llama, ¿no? Pero póngale solamente rótulos ustedes, punto. Para rayado de secciones y cortes. Eso lo tienen en su lámina, lo hemos mencionado. Norma IRAN 4509. Acotación de planos. La norma 4513. Inge, una pregunta, más o menos, ¿qué fecha van a hacer los exámenes? O el examen. Y ya va a salir el rol, jóvenes. Ustedes van a tener el rol de, estamos hablando de mesas, porque de evaluación continua ya prácticamente hemos acabado. Entonces, lo único que faltaría serían las mesas, nada más. ¿No es cierto? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Está todo claro? Investiguen todo lo que puedan, jóvenes. Investiguen todo lo que puedan está todo en el YouTube, sobre la historia del dibujo. ¿Preguntas? Vanessa, ¿qué me dice Vanessa? Está todo claro, Inge. Muy bien.